Sobre esta pasarela van a desfilar firmas tan importantes como Ágata Ruiz de la Prada, María Lafuente o Aníbal Laguna. Es la primera vez que el Universo Laguna se va a poder ver en Pamplona. Creo que es una plataforma ideal para que los jóvenes diseñadores puedan encontrar un lugar donde empezar a desarrollar sus carreras. Creo que todas las comunidades de España deberían tener iniciativas como esta, porque de alguna forma nos brindan la oportunidad de tener ese relevo generacional que desde luego tanto nos hace falta en la moda. El que es todo un veterano en esta pasarela es Modesto Lomba, que hoy ha sido reconocido por la organización. Devota y Lomba fue la primera firma en desfilar en la primera edición. En España, hablar de cantera creativa es hablar de nuestra realidad. En la moda hay cantera, en nuestros artistas, en todos los ambientes culturales hay cantera. Somos un país creativo. La pena es que no nos acompañen las gestiones empresariales. Esta tercera edición consagra ya esta pasarela a nivel nacional y ha demostrado que la moda navarra goza de buena salud. Dentro de la asociación creo que tenemos en torno a unos 15-20 diseñadores, gente que está empezando, y luego también las escuelas están sacando cada vez más gente. Entonces la salud yo creo que es buena, pero también le falta, y ese es uno de los objetivos de Pasarela 948, visibilizar lo que se hace aquí. Pasarela 948 ha conseguido demostrar que la moda es cultura y este año quiere poner en valor la relación entre las mujeres y la moda a lo largo de la historia.